¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Juan capítulo 5. Pero primero, como siempre hacemos, necesitamos de la oración, ¿verdad? Así que si gustan acompañarme, cerramos los ojitos, por favor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias también por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor, Padre. Perdónanos también por nuestros tropiezos y guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Guíanos con el entendimiento. Guíanos eh, para poder hacer tu voluntad, Padre. Guíanos con tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Eh, Antes de empezar a hacer la recopilación, quería agradecer porque están ahí. Recordemos lo importante que es todos los días estar cerca de nuestro Padre, todos los días hacer su voluntad y sobre todo leer su palabra. Es importante leer su palabra porque de esa manera nos vamos a enriquecer mucho más y vamos a seguir aprendiendo mucho más de Él. Para que nuestra relación sea más estrecha con el Padre y de esa manera nos guíe de cómo vivir en este mundo, ¿verdad? Dios nos ha dado la Biblia como guía. Y entonces, si no estamos en constante lectura, pues muchas veces nos podemos olvidar, ¿verdad? Que así pasa muchas veces. Bueno, entonces ahora sí, empecemos con la recapitulación. Bueno, aquí empezamos cuando Jesús regresó a Jerusalén y estaba cerca de celebrarse una de las fiestas religiosas judías. Entonces él llegó a la ciudad y cerca de un estanque de Bethseda, había 5 plataformas techadas o portales que lo rodeaban, ¿verdad? Era un lugar donde iban todas aquellas personas enfermas, cojos, ciegos, o que tenían algún tipo de enfermedad. Y según la creencia, que cuando las aguas se agitaban era porque un ángel las movía y la primera persona que se tiraba al agua se sanaba, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se decía eh, sobre eso, pero ¿será cierto? No, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Al llegar ahí, Jesús vio a un hombre que estaba ahí por más de 38 años. Cuando Jesús lo vio y supo el largo tiempo que había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres curarte? Y él le contestó, no puedo, Señor. No tengo a nadie que me ayude a lanzarme. Cuando ésta se agita, alguien siempre me gana y se adelanta. Obviamente, como sabemos, el agua cada vez que se agitaba supuestamente es porque un ángel la movía y quien entraba primero se sanaba. Pero el pobre hombre, como no podía caminar, pues hasta que se iba arrastrando siempre había otro que le ganaba. Entonces Jesús le dijo, levántate, recoge tu cama y vete para tu casa. Inmediatamente el hombre quedó curado. Sin pérdida de tiempo, recogió su cama y salió caminando. Cuánta alegría debió sentir en ese momento ese hombre, ¿verdad? Cuán agradecido debe estar con Jesús, ya que durante tantos años permaneció ahí sin poder caminar. Pero entonces, ¿qué pasó? Como era sábado, el día en que ocurrió el milagro, y sabemos que para los judíos el sábado era sagrado, que no se podía hacer nada. Bueno, eso era para los fariseos, pero no para Jesús. Los dirigentes judíos se pusieron a criticarlo, ¿verdad? No debes trabajar los sábados, es ilegal que cargues esa cama, le dijo. Entonces el hombre que me sanó me dijo que lo hiciera, fue su respuesta. ¿Quién se atrevió a decirte que lo hicieras? Le dijeron. El hombre no lo sabía y Jesús ya había desaparecido entre la multitud. Pero más tarde se encontró con Jesús en el templo. Ahora que estás bien, le dijo Jesús, no peques como lo hacías antes, porque si lo haces, puede venirte algo peor. Como sabemos, ¿por qué dijo Jesús esto? Bueno, obviamente porque era así. Este hombre al parecer había pecado bastante y la enfermedad era como un castigo por lo que había hecho, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que todas las enfermedades nos da porque son un castigo. Eso era algo que
que no era siempre así. Muchas veces las personas al alejarse de Dios se quedaban a merced del demonio y el demonio causaba estos estragos en los seres humanos. Muchas veces Jesús sanó a estas personas y no les decía siempre lo mismo. Al contrario, decía, el diablo los tenía amarrado a esta enfermedad, pero ahora ya la liberé. Uno de esos casos fue de esa ancianita que tenía encorvada y tenía aquí como un bulto. Pues eso fue el demonio que la tenía 18 años a esa pobre mujer y Jesús la liberó. En este otro caso vemos que fue porque era un hombre que había pecado mucho, ¿verdad? Entonces, pero también le advirtió Jesús que si él seguía con sus pecados, con las maldades que él había hecho antes, le iba a venir algo peor, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? El hombre entonces corrió a informar a los dirigentes judíos que Jesús era el que lo había sanado. En consecuencia, estos empezaron a hostigar a Jesús por haber quebrantado el sábado. Jesús que respondió: Mi Padre está haciendo el bien constantemente, le respondió Jesús, y yo sigo su ejemplo. Obviamente. Y acá algo muy claro que nos deja Jesús, que Él sigue el ejemplo de su Padre. Y esto nos sirve también a nosotros. Nosotros como seres humanos, nuestro ejemplo es Jesús. Él estuvo aquí en la tierra, Él fue humano y Él nos enseñó claramente cómo debemos ser. Entonces, ¿quién debe ser nuestro punto de referencia? ¿Quién debe ser nuestro modelo? ¿Quién debe ser nuestro ejemplo? No son seres humanos como nosotros que son llenos de imperfecciones. No, sino el Hijo de Dios, Jesús. Él debe ser nuestro modelo a seguir, con su humildad, con su sencillez, con su amor por el prójimo, ¿verdad? Eso es lo que debemos nosotros aprender de Jesús, ¿verdad? Obviamente para Jesús su modelo era su Padre, porque es con el que estuvo años, que lo conoce a la perfección, ¿verdad? Tras esta respuesta, los judíos sintieron mayores deseos de matarlo. No podían soportar que además de desobedecer la ley de ellos acerca del sábado, Jesús afirmara que Dios era su Padre, con lo cual lo igualaba a Dios. Obviamente, era así. Claro, claro que estas personas no veían las cosas espiritualmente porque estaban muy lejos de Dios, ¿verdad? Y eso les molestaba mucho. Entonces Jesús dijo: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que se limita a ver y hacer lo que el Padre hace. El Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que hace. Por lo tanto, el Hijo hará milagros mucho más sorprendentes que la curación de este hombre. Obviamente, durante todo el tiempo que Jesús ha estado con Dios, Dios que es su Padre, le ha enseñado y le ha mostrado con hechos cómo amar, cómo cuidar, cómo sanar, cómo hacer las cosas, ¿verdad? Así como nosotros vamos enseñando a nuestros hijos cómo ser un mejor hijo, cómo ser bondadoso con los demás, cómo ser educado, el respeto hacia las otras personas, el saludar, cómo enseñar en la casa a ser organizado, a limpiar. Bueno, las cosas que enseñamos nosotros los humanos en este mundo, pues nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Espiritual, le enseñó igual a su Hijo. Entonces ahora Jesús es como el Padre también, ¿verdad? Porque Jesús sabe exactamente lo que el Padre piensa, lo que para el Padre es correcto o no correcto, ¿verdad? Así nuestros hijos muchas veces, cuando les escuchamos hablar, vemos como si fuéramos nosotros, porque nosotros le hemos inculcado y le hemos enseñado esas cosas. Entonces, igualmente es lo que Jesús dice. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino se limita a ver y hacer lo que el Padre hace, ¿verdad? Pero Él ya aprendió. Entonces, el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que hace. Por lo tanto, el Hijo hará milagros mucho más sorprendentes que la curación de este hombre. Y así será, ¿verdad? Si desea resucitar a alguna persona, lo hará. Y el Padre ha dejado que sea el Hijo el que juzgue el pecado, para que el mundo entero honre al Hijo de la misma manera que honre al Padre. Y así es como tiene que ser. Porque si no fuera por Jesús, no podríamos tener ni siquiera la mínima esperanza de acercarnos al Padre, y mucho menos de tener una nueva vida. Entonces, con la ayuda de Jesús
Él intercede por nosotros y nos guía para poder llegar hacia el Padre. Y quien honra a Jesús, honra al Padre, porque obviamente cualquiera que ame a nuestros hijos, también sentimos que nos aman a nosotros, ¿verdad? Nosotros nos sentimos felices cuando alguien dice algo positivo de nuestros hijos o cuando alguien cuida o ama a nuestros hijos. Igual el Padre, cuando nosotros amamos, respetamos a Jesús, valoramos todo lo que Él ha hecho, pues el Padre también se siente contento con eso, ¿verdad? Después Jesús dice, mas si ustedes se niegan a honrar al Hijo de Dios que les ha sido enviado, ciertamente no están honrando al Padre, ¿verdad? Obviamente, porque cualquiera que rechaza a tu hijo, sientes que te está rechazando también a ti, ¿verdad? Cualquiera que haga daño a tu hijo, sientes que te lo hacen a ti. Nos duele mucho porque es lo que más amamos, ¿verdad? Entonces, igual de esa manera también se siente el Padre. Si alguien lo rechaza a Jesús, si alguien lo humilla a Jesús, obviamente le duele también al Padre porque es su hijo amado, que Él lo envió justamente por nosotros, por amor. Y se debe sentir mal, obviamente, cuando esto sucede. Pero si al contrario mostramos amor y creemos, nuestro Padre también se pone feliz. De todo corazón les digo, cualquiera que cree mi mensaje y cree en Dios que me envió, tiene vida eterna y nunca recibirá condenación por sus pecados. Cualquiera que cree mi mensaje y cree en Dios que me envió, tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces, no es solamente, oh, yo creo en Dios y ya cumplí. No. Si tú crees en Dios realmente, si tú crees en Jesús realmente, tienes que hacer su voluntad. Tienes que hacer lo que Él te dice. Porque si vas a hacer a tu manera, entonces no crees en Dios, entonces no crees en Jesús, entonces no crees en sus palabras, o no te importa lo que Él dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros, como acá Jesús nos dice, cualquiera que cree en mi mensaje, cualquiera que cree en su palabra, en lo que Él nos dijo, y cualquiera que cree en Dios que me envió, o sea, en su Padre, tiene vida eterna y nunca recibirá condenación por sus pecados. Entonces, si nosotros decidimos, si nosotros creemos en Dios y creemos en Jesús, pues entonces tenemos que hacer su voluntad, ¿verdad? Solemnemente declaro que viene el día, y ya ha llegado ese día, cuando los muertos han de oír mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y ha permitido que el Hijo tenga también vida en sí mismo, y que juzgue los pecados de la humanidad, ya que es el Hijo del Hombre. Como sabemos, otra vez Jesús lo aclara. Quien va a juzgar los pecados de la humanidad es Jesús, ¿verdad? Para eso Él va a venir y nos va a juzgar a todos, a vivos y a muertos. Todos van a resucitar, todos van a revivir. Y acá Jesús también lo especifica muy claro. Que dice, yo no condeno sin consultar al Padre, juzgo según se me ha ordenado, y mi juicio es completamente imparcial y justo, porque está de acuerdo con la voluntad de Dios que me envió, y no simplemente de acuerdo con la mía. Exacto. Jesús siempre, en todo el transcurso del tiempo que Él estuvo acá, siempre decía, porque mi Padre así lo dice, porque así está escrito. Él jamás dijo, porque yo lo digo, ¿verdad? Él siempre se basaba en lo que su padre le enseñó y en lo que dice. Y obviamente él ha absorbido tanto de Dios que es como todo lo que él habla y dice es lo que Dios piensa también. Entonces él piensa como su padre, ¿verdad? Y él es el que nos va a venir a juzgar. Y dice, no se sorprendan, ciertamente se aproxima el día en que los muertos escucharán desde sus tumbas la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hayan hecho lo bueno resucitarán para vida eterna, mas los que hayan continuado en el pecado resucitarán para condenación. Y así será, ¿verdad? Esto tenemos plena certeza que así será, porque sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia ha sucedido exactamente como estaba escrito, sigue sucediendo como está escrito y sucederá tal y como está escrito. Sabemos con toda certeza que Jesús vendrá y nos juzgará según nuestras acciones, ¿verdad? Por eso lo importante
de no ponernos a pensar en lo que no hicimos, en lo que ya pasó, sino en lo que a partir de ahora queremos ser, queremos cambiar, queremos mejorar y queremos realizar, ¿verdad? Luego Jesús dijo, si yo dijera algo acerca de mi propia persona, se podría poner en duda. Pero hay alguien, Juan el Bautista, que dice las mismas cosas. Claro, Jesús quería decirles a los escribas para que entiendan, para que puedan salvarse, que él solo no lo dice, sino que Juan el Bautista vino y también dijo exactamente lo mismo, que Él es el Hijo de Dios y que está viniendo, ¿verdad? Tratando de que ellos entiendan. Pero también Jesús dijo, pero tengo un mejor testigo que Juan, los milagros que realizo. Mi Padre me ha permitido hacerlos y ellos demuestran que Él me envió. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué, qué más milagro ver a una persona que no podía caminar, que camina? A alguien que no podía oír, que ya puede oír. A un ciego que ya pueda ver. Y después Jesús resucitó a alguien que ya estaba muerto, lo volvió a la vida, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que Él hizo todo, pero muchos creyeron, pero otros no. ¿Y por qué fue eso? Porque si tú ves, no puedes creer. Falta de fe y falta de espiritualidad. Cuando uno ve las cosas desde el punto de vista espiritual con el corazón, las cosas son tan claras y simples, ¿verdad? Por eso es tan importante eh, siempre orar para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos abra la mente, el corazón y el entendimiento para ver las cosas no como nosotros queremos verlas o como usualmente las veíamos, sino de la forma que el Espíritu Santo quiere que las veamos, ¿verdad? Además, el Padre mismo ha testificado acerca de mí. Aun cuando no se ha presentado delante de ustedes personalmente ni les ha hablado directamente, ustedes no lo escuchan porque se rehúsan a creer en mí y yo soy el que Dios envió con su mensaje. Exactamente. El Padre quizás no se presentó físicamente, pero sabemos que el Padre habló 2 veces o muchas más veces, habló y la gente lo escuchó del cielo, ¿verdad? Una de esas fue cuando Él se bautizó y bajó una paloma en forma del Espíritu Santo y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿verdad? Él lo dijo muy claramente. Y así muchas veces Dios dio señales y habló, pero quien no lo quiere escuchar, no lo va a escuchar, ¿verdad? Luego Jesús dice, la aprobación o desaprobación de ustedes no me significa nada, porque sé bien que de ustedes no existe el amor de Dios. Lo sé porque yo llegué ante ustedes representando a mi Padre y no me recibieron bien. Exacto. Son personas que no aman a Dios, son personas que no conocen a Dios, por lo tanto no pueden ver, son personas ciegas, ¿verdad? Por algo les cuesta creer, dice Jesús. No obstante, no los acusaré ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en cuya ley ustedes se cifran la esperanza de alcanzar el cielo, los acusará, porque ustedes se han negado a creer en él. Él escribió acerca de mí, pero como no creen en él, tampoco quieren creer en mí. Exactamente. Muchos judíos ortodoxos hasta el día de hoy solo se basan en las reglas y normas que Moisés dejó, ¿verdad? Y creen que con eso ellos son salvos, porque no creen en la venida de Jesús y todavía siguen esperando esto. Pero como Jesús dice, Moisés mismo es el que los va a acusar, porque de nada vale que ellos busquen y lean la Biblia todo el tiempo cuando tienen un corazón tan duro y cuando no creen en Él. Quien no cree en Jesús no será salvo y por lo tanto no tendrá vida eterna. Entonces sabemos lo importante que es creer en el Padre, creer en el Hijo y hacer su voluntad. Si creemos, no es simplemente de la boca para afuera, ¿verdad? Sino hay que hacer su voluntad.
Bueno, amigos, esto fue todo. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga. Adiós.